Muy bien, y para ampliar sobre este tema hacemos contacto nuevamente con nuestra directora Laura Martínez. Adelante, doña Laura. 7:20 de la mañana, Wanda, y bueno, ya tenemos aquí al diputado Warner Jiménez de Liberación Nacional. Está por integrarse, pero lo vamos a tener vía telefónica. Él es el presidente de la Comisión Legislativa que va a ver el tema del presupuesto de las universidades estatales, que se llama Fondo para la Educación Superior Estatal, Fondo Especial para la Educación Superior Estatal. Don Marcelo Prieto va a acompañarnos también, él es el rector de la Universidad Técnica Nacional y va a estarse incorporando con nosotros en segundos. Hoy ha sido un día de presas, por lo que vemos, les ha costado llegar a varios de nuestros invitados. Les agradecemos muchísimo que siempre nos acompañen en este espacio de debate y de foro de distintas voces. Pero bueno, don Warner Jiménez, hubo reacciones a las razones por las cuales se crea, algo que nunca ha sucedido, una comisión que va a ver el presupuesto de las universidades estatales. ¿Por qué? ¿Para qué? Algunos cuestionan, leía recientemente y escuchaba también las palabras de varios de rectores, en el sentido de que, bueno, esperemos que haya un equilibrio entre lo que las universidades requieren y lo que la Asamblea vaya a establecer para el manejo de esos presupuestos. Buenos días. Buenos días, doña Laura, y un saludo especial a todos los televidentes. Efectivamente, esta semana se integró una comisión especial en la Asamblea Legislativa con el propósito de estudiar el Fondo Especial para la Educación Superior, que es el presupuesto que el Estado costarricense le transfiere a las universidades públicas de este país, a las 5 universidades públicas. Yo he sido designado el presidente de esa comisión por aclamación de los compañeros miembros que participarán en este foro. Buenos días, don... Ya está incorporándose don Marcelo Prieto, rector de la Universidad Técnica. Y bueno, estábamos, don Marcelo, buenos días, bienvenido. Pero usted dijo una frase muy interesante: nunca más el tema del presupuesto de las universidades se va a manejar en el ámbito académico. Ahora va a traerse aquí, a la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Bueno, efectivamente, el artículo 85 de la Constitución Política señala dos aspectos importantes, y el primero es el concepto de la autonomía universitaria. Y nosotros también queremos complementar y recordarle a los costarricenses que el artículo 85 no termina ahí, sino también explica que se conformará un plan nacional de educación superior. Y bueno, el objetivo general de la comisión especializada para estudiar el FES es precisamente conocer el plan nacional y cuáles son los alcances en materia de cobertura de la educación superior, como los rectores a través del Consejo Nacional de Rectores, el CONARE, está planteando en el marco de la distribución de estos recursos aumentar la cobertura de los estudiantes y por supuesto mejorar sustancialmente la infraestructura educativa y el crecimiento en la periferia y en las diferentes sedes regionales del país. Bien, aquí estoy recibiendo un pronunciamiento de uno de los movimientos que hay en este momento en la Universidad de Costa Rica. Me indica este pronunciamiento que una de las principales preocupaciones de la comunidad universitaria, por lo menos de este grupo universitario, es, ya ahorita casi les leo cómo se llama el grupo, vamos a ver, aquí lo tengo. Es Reforma UCR Siglo XXI, como se llama el grupo, me están haciendo llegar. Una de las preocupaciones de ese grupo es la autonomía universitaria. Dice que se respete la autonomía, dice, ven positivo el pronunciamiento de que se cree una comisión que estudiará las reformas al Fondo Especial de la Educación Superior, o sea, al presupuesto de las universidades estatales, pero dice claramente que se respete la autonomía, que se indique que se va a respetar la autonomía universitaria tal y cual establece la Constitución política, y también esperan que las distintas fracciones impulsen una deliberación democrática, ponderada, objetiva y no orientada a destruir, sino a mejorar y a fortalecer la educación superior pública. Efectivamente. Diputado Warner Jiménez, bueno, ya vamos con don Marcelo Prieto. Lleva mucha razón el pronunciamiento de los jóvenes estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Yo de entrada, que son de académicos universitarios, me parece. Académicos. Yo de entrada debo señalar 3 aspectos de interés que van a marcar el inicio de
de la hoja de ruta que estoy planificando como presidente de esta comisión. Lo primero es que el ejercicio que realizaremos en la comisión va a ser para estudiar cómo se invierten los recursos asignados al Fondo Especial para la Educación Superior. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es que nosotros seremos respetuosos de la autonomía universitaria. Es decir, no vamos a inmiscuirnos en temas que tienen que ver con la libertad académica, el funcionamiento organizacional de las universidades, sino más bien en cómo están invirtiendo los recursos. La concentración va a ser meramente administrativa financiera. Y en un tercer elemento estamos concentrados también en que todas las conclusiones que se obtengan a raíz del peregrinaje del proceso de esta comisión van a obtenerse con base en un resultado participativo. La comisión va a ser abierta a escuchar todos los sectores formales de la universidad, los señores rectores y todo el marco administrativo que corresponde al funcionamiento de las universidades. Me parece a mí que en este país las universidades públicas tienen un funcionamiento isométrico, es decir, funcionan similar en su organización. Y un elemento fuerza en ese tercer aspecto es que efectivamente la comunidad estudiantil va a participar en la construcción de procesos. Yo he podido ver en los días anteriores reflexiones de la FEUNA, jóvenes de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional, trazando hojas de ruta y diciendo efectivamente el empleo público en la Universidad Nacional y los pluses salariales están constriñendo el presupuesto y nos impiden crecer y mejorar las condiciones. Entonces va a ser muy participativo, abierto, y no nos saldremos de esas competencias, y va a ser la delimitación que por lo menos yo estaré impulsando al interno como presidente de ese foro. Marcelo Prieto, rector de la Universidad Técnica Nacional, ¿cómo recibe usted las palabras de Warner Jiménez, diputado de Liberación, presidente de la comisión? Esto que un poco leía de este pronunciamiento de este grupo universitario de la Universidad de Costa Rica, ¿cuáles son sus consideraciones sobre este tema? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, quisiera señalar que las universidades públicas y el Consejo Nacional de Rectores se pronunciaron a favor de la constitución de esta comisión en el momento en que se planteó la iniciativa en octubre del año pasado. Es la tercera comisión que yo recuerdo que se forma para revisar el funcionamiento y el funcionamiento financiero de las universidades. La primera fue en 1980-81. Yo era diputado entonces y se formó una comisión que evaluó hasta las carreras, una por una, de las universidades públicas, y de cuyo resultado finalmente se produjo la reforma consensuada del artículo 85 de la Constitución Política. Gracias por la corrección de lo que afirmé. Entonces es la tercera comisión. Por lo menos es la tercera. En la legislatura anterior hubo una comisión que trabajó en este tema, que fue la Comisión de Gasto Público. No es una comisión especial para estudiar el FES, pero fue una comisión que dedicó 2 años. Pero esta sí es del FES. Esta sí es del FES. ¿Cómo la reciben usted como rector de la Universidad Técnica? Acabo de señalar que con todo gusto, que nos parece muy bien, muy importante que esto se realice. Lo que quería comentar es que el año pasado, ya aquí está el informe que se dio el 31 de octubre del 2016, un informe muy pormenorizado del funcionamiento de la situación financiera y administrativa de las universidades públicas de Costa Rica por parte de la Comisión de Gasto Público de la Asamblea Legislativa. Hace solo 2 años se estudió todo, le dimos un informe completo a la Asamblea Legislativa. Lamentablemente este informe después no se puso en conocimiento de las universidades ni de nadie. Estamos seguros que en esta oportunidad, con la voluntad participativa que acaba de señalar el diputado Jiménez, y que ya se está manifestando en una moción que la diputada Patricia Villegas está por presentar en la comisión para que se le dé audiencia a todos los sectores de las comunidades universitarias, nos parece que el trabajo de esta comisión puede ser muy efectivo. Lo vemos bien, las universidades tienen una posición de absoluta transparencia con relación a la utilización de los recursos públicos y de las rentas propias incluso que usamos. No vemos absolutamente ningún inconveniente en que se examine, se revise y en que nosotros tengamos que dar informes absolutamente de todos los detalles de nuestras inversiones y de nuestro gasto público. Por supuesto estará ahí, y ahora lo decía el diputado Jiménez de Liberación Nacional, presidente de la comisión, el tema de los pluses salariales. ¿Cómo se va a manejar el tema de los pluses salariales versus la autonomía universitaria, versus también las convenciones colectivas? ¿Cómo se va a manejar eso? Y versus también el poder que tiene la Asamblea Legislativa, porque es la que aprueba
finalmente los presupuestos. Con mucho gusto. Mire, me parece, señora diputada, que la regulación de los pluses, señora periodista, que la regulación de los pluses salariales tiene que ser una política generalizada y uniforme para todo el Estado costarricense. No podemos comenzar a puntualizar cómo resolvemos los problemas de los pluses salariales de una institución o de otra o de la de más allá. Tiene que resolverse mediante una ley general que regule todo esto. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa es la segunda institución pública de Costa Rica que tiene más pluses salariales. Y durante todo este año, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, siguen intactos los pluses salariales de la Asamblea Legislativa. Entonces no es solo un problema de las universidades, es un problema de todo el Estado costarricense. Usted sabe que la Asamblea Legislativa tiene hasta un plus que se estableció hace años para que los trabajadores no se vayan a trabajar a otro lado. Vea usted como si aquí sobrara el trabajo. Les pagan un plus a todos los trabajadores de la Asamblea Legislativa para que se mantengan trabajando en la Asamblea Legislativa, y eso no ha podido eliminarse. Esto tiene que ser una regulación general, y yo pienso que don Wagner ha dado señales en esa dirección. Tiene que regularse los pluses de todo el Estado costarricense y de todas sus instituciones mediante una ley uniforme que regule integralmente esta materia. Se dice don Wagner Jiménez, presidente de la comisión. No, efectivamente, yo concuerdo con la versión de don Marcelo, el señor rector, y me parece a mí muy oportuno que nosotros también tomemos como punto de referencia los diferentes estudios que ha realizado la Contraloría General de la República con respecto a la inversión del presupuesto de las universidades públicas. Existen estudios serios que garantizan que efectivamente hay deficiencias en la inversión de las universidades públicas. Es decir, el debate que se generó en los meses anteriores con relación a la Plaza de la Diversidad. Y también a la Plaza de la Universidad de Costa Rica, en la ciudad de la investigación, que ustedes cuestionaron también. Así es, y el conjunto de también lo que denominamos privilegios. Es decir, yo entiendo que don Marcelo hace una referencia a los empleados de la Asamblea Legislativa, no a los diputados, porque los diputados recibimos dietas, no recibimos un salario con pluses salariales. Y bueno, dentro de las cosas que existen están pluses de los que yo renuncié al uso de los carros y al uso del combustible en esta asamblea. Pero también quería aprovechar este momento para señalar un aspecto de vital importancia que tiene relación directa con el empleo público. Efectivamente existen disparidades salariales en las mismas universidades públicas que no son palatables y que los costarricenses no consideran que pertenecen a una realidad de un país pequeño y que está intentando salir de la pobreza como Costa Rica. No es posible que en el siglo XXI en nuestro país recibamos información de que existen salarios en algunas universidades públicas, porque hay estratificación de universidades públicas también, superiores a los 7, 8 y 9 millones de colones, un salario superior al del presidente de la República. Y bueno, eso lo vamos a ver con lupa. Tenemos que verlo con lupa. ¿Qué significa verlo con lupa, diputado Bueno, Jiménez? por supuesto que vamos a revisar el conjunto de privilegios que efectivamente han existido. Yo conozco una convención colectiva de una universidad pública. En el artículo 98 dice así, textualmente, porque me lo aprendí en memoria. Dice que cuando ese sindicato que pertenece adscrito a esa universidad necesite un vehículo para transportar los miembros, la universidad deberá ponerlo, pero si necesita más vehículos, la universidad debe darle todos los vehículos que necesite para transportar los líderes gremiales a diferentes reuniones. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo soy diputado joven, yo tengo 34 años y pienso como joven, y yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que eso es un abuso que impide que podamos utilizar los recursos para otras prioridades, como ampliar la cobertura. Ya la OCDE nos ha dicho en reiteradas ocasiones, con los estudios formales que ha hecho sobre Costa Rica en educación superior. En este país solo 1 de cada 10 jóvenes provenientes de familias pobres logra ingresar a la educación superior. Y don Marcelo, que está en una universidad que recién se está fundando, que está aspirando a posicionarse en el país, que es un logro importante de la administración Arias, la creación de la UTN, lo entiende de esa manera también. Es decir, cómo vamos a producir
ideas importantes dentro de la comisión para que la educación superior llegue a todos los costarricenses y sea de fácil acceso y que no tengamos exclusión social a través de los mecanismos de ingreso a las universidades, porque lamentablemente hoy los cupos son restringidos, los mismos rectores lo han aceptado en las diferentes intervenciones y bueno, pues el debate lo queremos dirigir de esa manera con el propósito de presentar una narrativa refrescante para los costarricenses y para los rectores que toman decisiones sobre la administración del FES. Don Marcelo Prieto. Sí, muchas gracias. Me parece muy bien lo que está señalando el diputado Jiménez. Estos temas tienen que tratarse, tienen que manejarse. Quisiera aclarar que en mi referencia anterior a la Asamblea Legislativa no estoy cuestionando de ninguna manera la justicia de que esos recursos los reciban los trabajadores de la Asamblea Legislativa. Me parece que más bien en la Asamblea Legislativa hay muchísimos trabajadores que deberían ganar mucho más y que se esfuerzan muy bien por el cumplimiento de su trabajo. Sencillamente lo manifestaba como un ejemplo más de que los pluses no pueden analizarse ni siquiera con lupa específicamente en una institución, sino que es un problema general de las instituciones públicas costarricenses. Ahora don Wagner mencionaba salarios de instituciones universitarias, bueno, pero que son superiores a los 3, 4, 5 millones de colones. Bueno, pero los bancos públicos tienen salarios superiores a los 10, 12, 11, 15 millones de colones. Vamos a verlos con lupa también, no vamos a ganar nada. Tenemos que hacer una regulación de carácter general para establecer una ley general de salarios de la administración pública que realmente regule todo el conjunto de empleo en la administración pública. Entonces, lo que quisiera señalar nada más es que no es un problema de las universidades. Ahora don Wagner está haciendo referencia a un tema importante, que es el tema de la inclusión y de la equidad. Yo quisiera señalar que el 48% de los estudiantes de nuevo ingreso de las universidades públicas provienen de zonas en sedes regionales. ¿Cuál? 48. 48% de los estudiantes de nuevo ingreso de las universidades públicas se matriculan en cupos. 5 de cada 10. En cupos, se matriculan en cupos que están en sedes regionales. Entonces tampoco es cierto que hay una distorsión absoluta e injusta, digamos, en la distribución regional. Hay un problema de fondo. Y yo estoy seguro que don Wagner no lo ignora porque tiene una trayectoria también en el sector de educación. En las sedes regionales quedan cupos vacíos, porque sencillamente la educación media que se da en las regiones del país y en las regiones periféricas es deficiente y no hay suficientes estudiantes que saquen bachillerato. Solo la mitad de los estudiantes que se matriculan para bachillerato, que entran al colegio, solo la mitad logra obtener el bachillerato. Entonces, no es un problema de las políticas de admisión de las universidades. Que son abiertas, inclusivas, democráticas. Le voy a dar otro dato: el 75% de los estudiantes de las universidades públicas proviene de colegios públicos. Cuando sale gente diciendo que la mayoría de la gente de los estudiantes universitarios proviene de colegios privados, está mintiendo. El 75% proviene de colegios públicos. El problema, desde luego hay que mejorarlas, pero el problema no son las políticas de admisión de las universidades, el problema es la crisis de la educación costarricense en su conjunto, que no está produciendo suficientes muchachos que tengan los requisitos para entrar a una universidad y para poder sacar adelante una carrera universitaria, porque la deficiencia y las inequidades y la exclusión arranca, Laura, desde el vientre materno. Don Warner Jiménez, usted escuchaba el problema, a propósito de lo que usted decía, versus pluses salariales, versus los campos para estudiantes, y tenemos que ir cerrando con esta última intervención. No, efectivamente, para concluir, yo creo que va a ser un espacio, un foro profesional. Don Marcelo, tenga usted la garantía de que vamos a hacer un foro profesional. Yo todavía tengo esa mi duda, o sea, ¿cómo van? Porque usted hacía esos cuestionamientos en el tema salarial, don Marcelo Prieto decía, bueno, daba estos datos interesantes sobre la proveniencia de los estudiantes en las universidades estatales y que el problema no es tanto el ingreso, hay un cuestionamiento aquí si se destina mucho dinero para salarios versus el que se destina para campos para estudiantes universitarios. El punto es, ¿cómo van a hacer para valorar el tema de las convenciones colectivas que tienen fuerza de ley, de la autonomía universitaria, que también, ¿verdad?, es constitucional, versus los cambios que hay que hacer en el tema del
presupuesto y los temas salariales y lo que se destine a cada inversión. Bueno, también, doña Laura, yo no puedo terminar mi intervención sin señalar que efectivamente otro de los temas de interés de la comisión es por qué en las universidades públicas existe una subejecución de 74.000 millones de colones. Y entonces nosotros vamos a profundizar el por qué es que no se está cumpliendo con las metas que se trazan en el Plan Nacional que establece CONARE, y una subejecución muy importante, 74.000 millones de colones al año, lo ha señalado los medios de comunicación, será otro de los motivos por los cuales nosotros estemos inspirados. Pero yo quiero hacer una conclusión muy delimitada. Y cerrando, don Warner cerrar. Jiménez. Va a ser un debate formal. El señor Marcelo Prieto me conoce y conoce mis intenciones con respecto a la conducción de este propósito. Va a ser un debate formal y profesional que pretende que obtengamos insumos para después trasladárselos a los decisores, que son los representantes formales, el CONARE y todas las fuerzas de poder, para que tomen decisiones para mejorar la administración del FES y por ende mejorar la calidad de la educación superior del país. Una frase de don Marcelo Prieto porque tengo que cerrar. Muchas Y gracias. tengo que No, leer los comentarios. Me deja muy tranquilo esta afirmación de don Wagner, muy satisfecho. Wagner, me parece que ese propósito es un propósito que las universidades respaldan. Todo lo que sea investigar, determinar deficiencias, que las hay en cualquier institución pública, en todas las instituciones públicas. Vuelvo al mismo tema. Aquí hay un problema de gestión de la administración pública costarricense. Por ejemplo, lo que señala ahora don Wagner, el superávit o la no ejecución de 75.000 millones. Bueno, ese mismo porcentaje o un porcentaje parecido, incluso yo creo que menor que el porcentaje de inejecución del resto de instituciones públicas en este país. Eso es lo normal. Acuérdense que para construir obra pública, para invertir, para construir edificios, para comprar equipamiento, se requieren procesos excesivamente complicados. Y normalmente un proyecto de construcción no lleva solo un año, sino que lleva 2 y 3 años. Entonces ahí se acumulan superávit, que en realidad son superávit comprometidos, ¿verdad? Entonces, pero ese problema de la subejecución no es solo de las universidades, estamos muy parecidos y yo creo que mejor que el resto de instituciones públicas. Entonces hay un problema general, vuelvo a la generalidad, Wagner. Aquí hay que resolver el problema de toda la administración pública. Como decía don Pepe Figueres, o resolvemos todo o no resolvemos nada. Bueno, muchas gracias Marcelo Prieto, rector de la Universidad Técnica Nacional, también a Warner Jiménez, diputado de Liberación y presidente de la Comisión Legislativa que va a ver el tema de los presupuestos universitarios. Comentarios volando, vamos a ver. Alan Demo 107 dice lo siguiente: que pasen a cuatrimestre y verán cómo lograrán tener una mayor autonomía y de paso quitarle el Estado ese yugo. Pasando a este formato, aceleran la salida de profesionales que saturan carreras y tendrían mayor ingresos por año, pasando de 9.000 a 20.000 estudiantes por año. Bueno, Norma Herrera Delgado dice: me parece importante que los dineros de las universidades se examinen y se distribuya según las necesidades de los estudiantes. Marcela Zamora Cruz dice: y la reforma de Córdoba, la autonomía universitaria es trascendental para que exista universidad. Y Mario Villalobos dice lo siguiente: las universidades públicas tienen ahora el dinero que por muchos años se le fue recortado para hacer crecer las universidades privadas. Ahora que tienen los fondos que necesitan para hacer crecer este país y darle oportunidades a los que menos tienen. Esos son los comentarios. Vamos a una pausa y les agradecemos a nuestros dos invitados. Ya venimos para poner en perspectiva lo que está pasando en los Estados Unidos con, bueno, en este momento la administración pública parte de ella está cesada, está en suspenso a raíz de la aprobación del presupuesto en esta nación norteamericana. Ya venimos para poner en perspectiva ese tema y el muro que quiere hacer de acero Donald Trump, y por eso los demócratas le tienen parado el presupuesto. Ya venimos.